Nosotros tenemos un acuerdo internacional. Todos los países, la mayoría occidentales, han suscrito este convenio internacional para respetar la restitución dentro del plazo de las 6 semanas. Cuando tenemos ley y cuando tenemos jueces entrenados, realmente se puede, dentro de todo, estar dentro de los tiempos que establece el convenio. Es muy importante que el tiempo sea breve porque en estos casos no se entra al fondo de la cuestión. Simplemente se trata de restituir, de retornar al niño que ha sido trasladado o retenido ilícitamente en un estado distinto al de su residencia habitual. Se trata de volverlo a su situación anterior al hecho ilícito, para que allí, en su lugar de residencia habitual, el juez natural pueda realmente dirimir los temas de fondo. El Convenio Internacional de La Haya establece un plazo que es muy acotado, que es de 6 semanas. Durante mucho tiempo nosotros no teníamos una ley que nos estableciera de qué manera debíamos proceder y cuál era el proceso judicial que debíamos llevar adelante. A partir del dictado de esta ley, que tiene plazos muy acotados, son plazos fatales que hay que respetarlos y el procedimiento es de oficio. Es decir, el tribunal es quien tiene que estar permanentemente el proceso judicial para llegar dentro de las 6 semanas a la sentencia de primera instancia. Hoy esos plazos se han ido acortando y en función de las instrucciones de la autoridad central, que es el organismo que controla cómo van avanzando este tipo de procesos y que sirve de nexo de los jueces con la Cancillería y con el otro país, las instrucciones son acotar los plazos para llegar a las 6 semanas. El convenio establece que se debe resolver dentro de las 6 semanas. Eso nos dice el convenio de La Haya de 1980, mientras que la Convención Interamericana señala un plazo de 45 días. No es solamente una cuestión caprichosa del padre de querer que vuelva. Hay un convenio supranacional al cual la Argentina se ha sometido y la mayoría de los países occidentales, de restituir y que sea el juez natural del domicilio de la criatura el que resuelva todas las cuestiones intrafamiliares. El objetivo del convenio, la finalidad, es garantizar la inmediata restitución del niño, niña o adolescente que ha sido trasladado o retenido en el extranjero y velar por que los derechos de custodia y visita vigentes en un estado se respeten en los demás estados contratantes. A veces se genera un poco un malentendido y por ahí tiene mala prensa una restitución de un niño, porque evidentemente es desgarrador para el niño tener que volverse, para el progenitor que lo tiene acá y tiene que entregarlo al otro país, pero no hay ningún impedimento en que el progenitor viaje con la criatura, de hecho es lo que se recomienda, que viaje con la criatura, que se presente ante el juez natural de allá y que explique todas las situaciones que hacen al conflicto familiar propiamente dicho. Tenemos un principio rector que es el interés superior del niño, que debe entenderse en estos casos como el derecho del niño a no ser trasladado o retenido ilícitamente, que se dilucide ante el juez de la residencia habitual sobre su guarda o custodia, a mantener contacto fluido con ambos progenitores y obtener una rápida resolución sobre la solicitud de restitución o visitas internacionales. Hay muchos países musulmanes que no han firmado este convenio precisamente porque tienen otra idiosincrasia y otra forma de pensar. Hay un caso famoso en la Argentina que es el de Arias Uriburu, que el padre se fue a un país de origen musulmán, donde la criatura, los hijos quedaron con el padre porque la forma de pensar y la idiosincrasia del país es que los niños tienen que criarse con el padre y no cabía la posibilidad de restituirlos porque ese país no había firmado el convenio de La Haya. No es tan difícil llegar a la sentencia como el traslado propiamente dicho del niño, niña o adolescente.
A veces los traslados resultan muy tediosos y complicados, fundamentalmente por falta de fondos, porque ninguno de los progenitores quiere poner el dinero para que vuelva el niño o niña, porque el que lo trajo ya se gastó el pasaje y el que lo está requiriendo no tiene dinero para aportar. Los estados no aportan dinero, entonces es todo un operativo de tener el pasaporte. A veces no tienen la visa al día, entonces hay que gestionar la tramitación de la visa. A veces el menor viaja solo, sin el progenitor que lo tenía acá por cuestiones personales o por cuestiones laborales, entonces viaja solo. Al ser menor de edad tiene que viajar con un servicio de acompañante de la línea aérea. Son todos operativos complicados. Los casos más frecuentes diría que son con Estados Unidos, España, diría que también Paraguay, Perú, Uruguay también, pero fundamentalmente estos son los países que con mayor frecuencia tenemos casos. Hay muchos reclamos de Bolivia, Perú, Brasil, por una cuestión de inmigración. De España hemos tenido algunos, de Nueva Zelanda. Este de Nueva Zelanda es muy particular porque era un matrimonio argentino que se fue con dos criaturas a Nueva Zelanda, se establecieron allá, se asentaron, alquilaron una casa, las criaturas iban al colegio, el matrimonio concluyó estando allá, se separaron y un día para el otro la madre trajo las niñas para acá. Por eso, desde el punto de vista emocional era difícil entrevistar a las niñas que hablaban en español. La madre era argentina, el padre es argentino, pero el centro de vida de las criaturas estaba en Nueva Zelanda y hubo que restituirlas a Nueva Zelanda. Existe la posibilidad de replicar en el país requirente decisiones intrafamiliares que se pueden haber adoptado acá. Por ejemplo, en muchos casos ocurre que la persona que retiene al niño en Argentina argumenta situaciones de violencia familiar en el país de origen y expone que por ese motivo se lo trajo a la Argentina porque sufría violencia familiar, tanto la pareja o el niño. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de establecer órdenes de restricción para que, comunicadas a través de las cancillerías de los dos países, se comuniquen al Estado requirente, de manera tal que la persona pueda llegar al país que lo está requiriendo, sea esperado por una autoridad judicial, sepa quién es el juez que lo va a recibir, se disponga una prohibición de acercamiento en el marco del conflicto de violencia familiar, hasta que, como he dicho antes, el juez natural del lugar sea quien se involucre en la causa y tome las medidas de familia propiamente dichas.